Hola a todos, hoy vamos a hacer una pesca un poco diferente, porque buenísimo es excursiones de pesca con guía, con todo, pero yo estoy en un hotel donde se puede, en una cabaña, donde hay río cerca, ¿no? Entonces voy a probar a hacer una pesca acá directamente. Ahora 2 cañas y mira, casi se puede pescar de balcón. Vamos a ver, preparo una, tiro y después otra. A ver qué vamos a tener ahora acá, porque es todo perfecto. Usamos una línea como para fondo de pejerrey, después vemos, es para variada y tengo mojarra salada. Entonces mojarra salada, línea como para variada y vemos a ver si funciona o no funciona. Si no, cambiamos la cosa por otra. Esto tampoco es por otra carnada, tengo varias. Hasta carpa puede pegar por acá para tirar. No sé si vive carpa en este lugar, pero vemos. Creo que algo vamos a inventar. A ver. Porque muy lindo todo esto, pero nosotros también tenemos algunas ideas que podemos inventar pesca de río así. Me enganchó, todo enrolló, no enganchó, pero enrolló línea hasta que caminaba por piedras por acá. No sé si tiene enganches o no tiene enganches, no tengo menor idea, pero hay que arriesgar. Peritos camina, peritos que comieron mi desayuno. Espero que no me come toda mi caña, porque es peritos medio jodidas. Bueno. No muy lejos ahí. Ahora voy a río y preparo harinado, preparo mi cebo, digamos, para tirar para carpa. No sé si existe carpa en este lugar, pero es para carpa, para boja, vemos. Si diferente es boja y carpa de Buenos Aires y de Corrientes. Vamos a ver ahora, revisamos este tema, estudiamos. Digamos, con agua del río, a ver si alcanzo agua del río o no. Espero que sí, que algo alcanza, que no me mato acá.
Hasta Perito gusta mi cosa que estoy preparando. Anda atrás mío, fijando la cosa. Bueno, Perito, vamos a... ¿Te gusta esto? Parece que sí. Parece que Perito también gusta esto. No, no me tocas esto. Porque voy a ver loco pensando que ya está picando. Vamos a preparar. Pesca hoy va diferente. Porque me dicen que carpa no está en este lugar. Pero yo creo que si hay río puede ser alguna carpa estar. Ahora preparé mi cebo y vamos a tirar otra con cebador. La otra va a estar así, para carpa, boga, para Buenos Aires. Pero vemos si en Corrientes también se pesca esto o no. Vamos. Hasta Perito está loco de león, ¿no, Peri? Hasta vos estás loco, no entiendes nada qué está pasando. Esperamos. Ahora a esperar pique. Mira, vos sentás acá. Para carpa ya preparamos un copo nuevo. Compré todavía, ni lo probé cómo anda esto. Y si me... ¿Qué pasa con esto? Bueno, mira, grandota, puede entrar cabeza de carpa. No sé si soporta una grande porque una vez rompimos todos los copos y ya me repararon copo, pero todavía no lo vi porque fui de viaje. Y esto compré por Mercado Libre porque es plegable y puedo transportar rápido y cómodo. Por eso vemos. Puede ser que dura un poco si cuidar. Hay que cuidar la cosa, ¿no? No romper como locos con carpas grandes. Entonces esto preparamos acá. Cuando va a picar, ya agarramos copo, caña y vamos. Y ahora tomar café o mate, a quien gusta algo. Esto se pesca en Goya, no al otro, que no pica nada. A ver, que estoy mirando por ahí, parece que hay un pescador, apareció otro más. ¿O no es pescador? No, está mirando río un señor. También quería mostrar, hay muchos pedazos de pan flotando por ahí. Y creo que hay muchas mojarras que están comiendo este pan. Mira, por eso. Ojo, no es mojarra, es algo grande está comiendo este pan. Mira, unas bojitas. Ahora vemos. Ahora vamos a filmar esta bojita. Me parece que ahí puede funcionar mi harinada porque hay bojitas comiendo pan.
Acá. Y de lejos lo vi algunos bastante grandes peces que está comiendo esta pan, está atrás de estos pejazos. Entonces, si tirar por acá, mojarera, ¿sabes cuánta mojara puede sacar? Acá. Acá un salvaje, mira, come pasto. Oh, mira, 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 mira. ¿Ves? ¿Ves? Si yo moví la cámara y cómo saltó todo esto, mira, mira cómo come pan. Mira cómo come pan esto. No sé, sábalos, bojas. Porque mojaras no se salta tan grande. Mira ahí, pedazo de pan como está moviendo. Mira cómo se fue. Pedazo de pan como... Acá tenemos, toma una... Sí, se ve, bastante grandes bojas. No, acá con un pedazo de pan, con una mojarera, puedes pescar grandes cosas. ¿Ves? Y no hace falta tirar ni lejos ni nada. ¡Qué locura! Y nosotros viajamos por todo lado con lancha, buscando surubíes y ahí está. Ahí, mira. Ahí, mira, 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 mira cómo agarra. ¿Se ve? Cómo agarra un lomo de pescado. Mira, quiere agarrar todo este pedazo de pan. Bueno, voy a preparar alguna así y voy a pescar acá con un pancito. No sé a quién encontraron estos perros ahí, pero parece que están buscando alguna. No sé. Y mira, mira, mira esto, pan, no puedo creer. No sé si preparo. Mira, esto se está buscando algo ahí. Pero no puedo creer. De bojas ahí, voy a preparar caña. Ahora voy a pescar con esto. Un pedazo de pancito, ¿no? Vamos a ver si funciona o no. Si puedo agarrar algo más grande que en lancha. Un pedazo de pancito. Y vamos. Ops. Mal, por ahora agarré solo una planta. Quiere mal, no puedo acercar mucho. Y no es una mojarera, bueno. Otro intento. Otro intento. Para tirar lejos. Oh, a ver. Pesca en camping. Mira. Ah, se escapó. Tengo, ¿sabes qué? Tengo lombrices de silicona. ¿Va a funcionar o no? Lombrices de silicona. Oh, no, enganché. Casi ya tenía. Casi ya tenía, enganché. Ay, voy a romper todo esto. Seguro. No, no rompí anzuelo. Mira. Mira qué lindo. Todavía no rompí anzuelo. Pero pique al toque. No hace falta inventar un montón de cosas. Hay que pescar muy entretenido así.
cómo acercar más para tirar esto. Oh, ahí sí. Vamos a Bahía. No se fue otra vez por esto. Hay que preparar una un poco más fuerte la cosa. Igual voy a engancharle una. ¡Opa! Está. ¡Ay! Se escapó. ¿Viste? Se escapó una. Bueno, un poco complicado, pero no creo ir a buscar un buzzer para entrar en agua. Si no entramos, no hay problema. Para pescar hay que hacerlo cosa. Bien, revisamos primero mojarra. A ver si comieron alguna o no, porque yo estaba por ahí, por acá. Mira, me regalaron una jora. A ver. Por lo menos para saber si mojarra se come en este lugar o no come para nada. Cualquier cosa tiramos más lejos. Y vemos, mira, no hay ni una. No hay ni una mojarra. Entonces, bueno, ahora voy a quedarme por acá en este lugar. Vamos a cantar mojarra. Vamos a cambiar mojarra y vamos a tirar un poco más lejos a ver si enganchamos a alguien. Porque parece que se comió, pero puede ser bojita chiquita que anda por acá. Por eso tiramos un poco más lejos para ver si hay algo más grande que come mojarra. Por lo menos, no sé, un barre, algo. Pero esto ya es buena señal, que no está nada de carnada. Esto ya es buena señal. A ver. Y también filé de dientudo. Entonces, un poco más lejos. Casi me tiro otra caña con esta. ¿Qué profundidad hay ahí? Bueno, espero que baja en profundidad. Esta caña guardamos. Ahora vamos a pescar con una de esto también. Solo primero revisamos la otra. Ajá. Esto se va lejos para este lugar. Cambiamos y revisamos esta. A ver. Vemos si quedó algo. Oh, no, que enganche. Sí, parece un enganche. Parece esto tiene un enganche. Pasa también esto. Porque no conozco el lugar. Y entonces algunos enganches tenemos por acá.
Ahora voy a probar pescar algo con tapita de león. Creo que Corrientes todavía no sabe tapita de león. Vamos a ver, ¿funciona o no? Si piraña no come todo esto juntos. Vamos, pesca de león, mira. Mira, creo que se ve por ahí. Mira. Con boya. Mira, qué bojones. ¿Ves? Con bollita de un suscriptor mío. A ver. ¡Opa! ¡Cheese! Ahí está mi bogón. Ahí está mi bogón con bollita de un suscriptor que me regaló en Parque de los Niños unos años atrás. Mira esto. Ahora voy a sacar fotos y liberar. Vamos a dejar ir esta boja. Ahí va. Y pescamos otra bogoncita. Chao. ¡Opa! Ahí. Ahí se fue. Ahí se pesca. Ya se escaparon como dos. Porque no clavé justo. Pero ahí en este lugar.
teníamos carnadita. Igual ahora pescamos. Bueno, ya dejó de picar, pero esta estaba arriba cambiando ropa para sol y esta empezó a picar como loca. Ahora vamos a sacar para ver, o es palo esto o algo tenía. No, palo no, estaba picando. Ya se escapó porque yo no vine como corresponde, por eso bueno, vamos a tirar otra vez, pero pique tenía. Yo lo vi desde el balcón hasta que vine por acá, pero ¿en qué pesca? Mira donde tenía pique. Mira cómo picaba. Picaba pirañas. Sí, creo que pirañas, porque mira, una se comió, otra dobló anzuelo, otro está doblado y uno está por acá. Esto probaron, tapita de león estaba probando esta cosa. ¿Ves? Estaba picando. Ahora cambio y voy otra vez. Ahí está, ahí está. Ahí está mi otro pez. Ahora vamos a probar también pescar algún doradito, ¿no? Esto sería bueno, pescar algún dorado. Mira cómo pesca tapita de león. Tapita de león está pescando, mira, a 2 anzuelos. ¿Ves? ¿Ves cómo pesca tapita de león? Una está en la boca, otra cuando empezó a moverse. Mira. Ahí se pesca tapita de león. Ahora vamos a pescar dorado también. Entonces, vamos a pensar dónde mejor pescar. Acá desde el balcón o desde lancha. Hola. Vamos a dejar esta piraña. Ops. Mira cómo se escapa. Mira. Hop, se fue sola. Ahí está ya en agua. ¿Eh? Quedó medio tonta, pero está en agua. Pero se escapaba como loca, por eso sí, está viva. Está ahí. Que descansa un poco y se vaya. Quiere para cosas grandes, como para dorado, algo. Y está picando esta como loca, pero picando así, viste, por poquito, no mucho. Parece que agarraron pirañas esta colita. Porque no es ni dorado ni nada, es algo. Quería tirar otra caña con carne. A ver, pero vamos a sacar. Mira, ¿ves esto? Pero parece que es palometa o bojitas, empezaron a comer. Mira. Sí, algo ya como palometas, porque acá me falta mojaras. Y esto está mordiendo a alguien. Ahora vemos quién está mordiendo y qué quiere hacer con esto. Como un pozo encontré acá. Tiré a este pozo. Y ahora vamos a ver cómo está. ¿Dónde? Pensaba que está ahí, pero estaba en otro lado. Vamos a ver cómo quedó carnada. Mira. Está peleado. No hay nada, se comieron todo. Pirañas. Bien, pesqué por la mañana. A mediodía tenía mucho sol, por eso vamos con boya. Pescar a la tarde, ahora son 5 más o menos. Vamos a probar. Cuando ya está bajando sol, se tranquilizó todo. A ver si... Oh, no. Primer tiro es malo.
No, está, hay pastos ahí, entonces bueno, puedo tirar en pastos. Y hay moscas que también tengo que primero prepararme para moscas. Escapó, pero mira que otro bojón tengo. ¿Ves? Mira, mira. Un tiro y un bojón. Y uno se escapó recién así. Mira. ¿Ves? Hermoso. Chica, chica, chica. Ya está, ya está. Para. Ahora vamos a liberarte. Está asustada. Claro que sí. Pero mira qué bojones pesco acá. Uno recién se escapó. Pero mira, ya vinieron. ¿Ves? Ahí está. Esto pesca divertida. Con una caña liviana. Con una caña liviana. Mira. Y con una bola. A ver. Tiré lejos. Ahora voy a acercar por poco. Pero mira. A ver. Mira. ¿Ves? Ay. No enganché. A ver. Otro tiro. Tiro. Otro tiro. Miramos. Si se levanta es porque ya alguien está interesando. Porque no nivelé bien. Boja. Ahí está, mira. Ven. Ven, que está, ya Boja está moviendo. Puede ser que enrolló con la línea. A ver, vemos. Sí, está enrollada, por eso no me picó. Ay. Ahora vemos. Arreglamos la cosa. Arreglamos bien. Otro giro. Ay, muy poco. Un poco más lejos necesito tirar. Un chiquitín, no mucho. Ay, por ahí. Vemos. Esperamos.
Oh, va, está, mira, mira, mira. La levanto boya. Vamos. Un pique. A ver. Dale, para hundir un poco más. Otro, 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 otro. Dale. Toma. Op, 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 op. Picando, 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 picando. Pero no hunde. ¿Qué? Esa chiquita. Que no se puede hundir. O ya se comió todo. No, chiquita. Pero picaba. Parece que emplumada picaba. Esperamos. A ver si levanta la boya. ¡Ahí! Mira. ¿Vemos? Hop, 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 hop. Está bailando, está bailando, está bailando. Baila, baila, baila. Baila. Pique. Espero una grande. Otra baile. Otro. Otro. Hunde. No. No, no agarró. Oh, muy chiquita. A ver cómo es. No, carnada ya casi no está nada. Bueno, voy a cambiar carnada. Ahora saqué uno que no es boja, no sé quién es, mira. No parece ni sabalito, pero mira, no es boja. ¿Quién es? ¿Sábalo? Puede ser que sábalo picó, mira. ¿Ve? Sábalo. ¿Quién dijo que sábalo no se pesca con la caña? Se pesca. Mira. Opa. Ahí está. Ahí está mi sabalito. Ahí. Ahí está mi sabalito, ahí. ¿Ven? Bueno. Ahora pescamos otro. A ver, probamos otra vez, suerte. Único malo que es plantas que está ahí, que bueno, muchas veces se engancha con planta. Es único inconveniente, pero bueno, podemos soportar esto. Por eso después cuando sale de planta, se enrolla todo. Ahora arreglamos la cosa y vamos por otro, y vamos por más. Pero esto pasa. Pero es normal, pescadores saben que es, aparte pescar en plantas. Pues no sé qué. Vino una bolsa de basura y está andando alrededor de mi boya. Y siempre tengo miedo de enganchar esta bolsa de basura. Y ella está alrededor, alrededor siempre. Oh, mi boya va atrás de bolsa de basura, mira. Mira, 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 mira. Parece que enganché. Parece que tenía un enganche porque mi boya empezó a seguir bolsa de basura. Bueno, ya se fue bolsa de basura, parece. No, se vuelve. Ajo hace vueltita así, ahí en este lugar. Parece abajo de esta bolsa anda peces. Oh, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. A ver, esperamos, esperamos, esperamos. Atento, atento, atento. Dale, 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 agarrale bien, sabalito. Dale, dale, hundí.
No, 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 no. ¿A dónde te vas? ¿Dónde te vas con esto? Va con basura, con esta bolsa. ¿Qué tiene esta bolsa que me borra así a esta bolsa? Bueno, para mí es mejor imagen, digamos, ¿no? Una caña en la mano o otra vez falta carnada. Voy a meter carnada, ustedes mira sol. Y voy a llenar carnadita. Esto la pesca. Mañana tempranito me invitaron 200 kilómetros de acá, ir con lancha. Ya no quiero, quiero pescar así. Por eso dije, no, no me voy. Me invitó un amigo, le dije, no, andate vos, yo me quedo, opa, con línea de la mano. Un poco más largo, con líneas así. Opa. Ahí está, bien, esperamos. Picando, está picando. Ups, hundió una vez. Ops, 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 pica, 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 pica. Dale, 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 agárrate bien. Parece bojita chiquita. Ay, lo agarré, pero hundió la boya. Carnada todavía está en el mismo lugar. Ahora agarramos. Opa, se levantó. Dale, dale, dale. Dale, dale. Oh, ay, no, ya tenía. No, no importa. Una vez más. No importa tanto esto. Más importante pescar. Levantó. Empieza baile. Ops. Espero que se vea mi bola. Se robó carnada. Otra carnada.
Muy cuidadosa esta bojita, roba rápido. Ya está en pasto. Robando rápido esta cosa. ¡Oh! ¿Cómo se escapó? No, pasto no. Tenemos que cuidar para que no entre aquí en pasto, porque después se rompe todo esto. Ya cambié 3 veces. ¿Se ve bien imagen? Ahí está paseando mi borra. Jugando con ellos, mira, pique. ¿Ves? No sé si se ve, pero mira, mira cómo está picando. Ya estoy solo para jugar ahí, porque tengo 2 pedazos de carnada nada más. Entonces, peces todavía está lleno ahí. Y en este momento activo la, perdón, activo el pique. Pero mira, tiras y ves pique. Op. Esperamos. Opa. A ver si se ve en cámara. Espero que sí, no sé. Ah, sol salió, mira. Ahí está picando. Ahora es el momento para pescar. No tengo más salamín. Pero bailes puedes disfrutar. Ya está, mira, ya, mira, mira, mira. Ya ni se ve boya. Op.
Opa, mira, está. Mira. Último para hoy creo. Ah, esta es la piraña, estoy jugando, mira. Mira qué piraña. Esta es la piraña aparece. Por eso recién tiras y ya empieza. Que es piraña. Abajo de palo está. Mira qué pirañita. Con esta bailarina terminamos video de hoy de pesca de león. Mira, justo ya salió sol, ya se fue el sol. Mira que grandita, grandota, re grandota. Acá los gatos, uno y esto, se volvieron locos, quería comer y a mí, a piraña y a todo, mira. Vinieron a pedir pesca. Yo tiré piraña en palometa en agua y ellos estaban casi quería de la mano sacar esta palometa.